O sea que estoy tan acostumbrado a dar la clase caminando y mirándote y viendo las reacciones y además que me cuesta un montón esto, así que cada tanto tengo que caminar un poquito y moverme porque es raro, ¿no? Bueno, eh, habíamos dejado entonces a Creso que quedó así preocupado, se le cayó el castillo y ahora ¿qué hago? Ya sé, se Creso, ahora voy a ver entonces al cura, que es otro que tiene las cosas claras. Hace siglos que aparecen, sí, cada tanto alguna herejía, pero las cosas no cambian, la religión está firme, es una roca sólida donde voy a poder ir a apoyarme en medio de este vendaval que no sé ni dónde estoy parado. Y entonces va caminando hacia la iglesia y de paso hacia la iglesia se encuentra un amigo que lleva una cosa así. Entonces le dice Creso al amigo, hey, ¿qué llevas ahí? ¿Qué tenés? Y el amigo lo mira y le dice, un libro, ¿no ves que es un libro? Y Creso, bueno, sí, es un libro, pero los libros están en los conventos, ¿cómo te sacaste ese libro? ¿Qué haces caminando con eso? Sale carísimo un libro, además, para... Y él le dice, pero ¿no sabes que, el amigo, ¿no sabes que Gutenberg inventó la imprenta? Sí, bueno, inventó la imprenta, pero Gutenberg está allá lejos y qué tiene que... Bueno, pero no solamente Gutenberg inventó la imprenta, sino que Federico de Taxi, además, inventó el correo. Hay quienes dicen que la palabra taxi viene de Federico de Taxi, ¿no? Que fue el tipo que se le ocurre convencer al rey de Francia, a Carlos V de España y Alemania, Carlos I de Alemania, Carlos I de España, V de Alemania, o sea, al emperador y al rey, de que le den salvoconductos y le permitan tener diligencias que lleven mercancías y cosas de un lugar a otro en forma de una gran empresa. Hasta ese momento eran personas privadas las que lo hacían, diríamos, eran remiseros independientes. Aquí él armó esto. Y para la gente de mi generación, diríamos que fue el tatarabuelo de Chabrán. Si no sabes quién fue Chabrán, averigualo. Bueno, la cuestión es que entonces le dice, bueno, tengo el libro porque ahora, gracias a la imprenta y al correo, empiezan a circular las ideas por todos lados, y ideas que se producen aquí, ideas que se están produciendo también en otros lugares, en América, se están generando ideas que acá. Y entonces él dice, che, qué interesante. Bueno, pero vos, Creso, ¿a dónde ibas? Y yo iba a ver al cura, a preguntarle, porque mira, estuve hablando con mi abuelo que me contó toda esta situación de la caída de Constantinopla, de cómo el platonismo reemplaza lo aristotélico en la arquitectura, en las ideas, de cómo con el oro, la plata, Europa se pone en otra posición, cómo además a partir del oro y de la plata ya uno no sabe bien dónde está parado cada persona, porque antes vos sabías que el hijo del conde y era el conde y listo, pero ahora te aparece un tipo que tiene más fortuna que el conde y entonces ¿quién es más importante? El conde, el banquero, el burgués rico. Yo la verdad que no entiendo, estoy en tal desbarajuste que... No sé, vine a preguntarle al señor feudal y mira, está el castillo caído, así que no le puedo preguntar a él. Así que voy a ir a ver al cura. ¿Y a qué cura? ¿Cómo a qué cura? Claro, ¿a qué cura? ¿Al cura católico o al cura protestante? ¿Qué? Claro, porque no sé si sabes que Lutero tuvo un monje alemán que planteó una serie de cuestiones y que entonces puso en entredicho la autoridad papal y hace poquito nomás, en 1521, hubo una reunión muy importante en Worms, en Alemania, donde le dijeron a Lutero retractate y Lutero no se retractó y niega un montón de cuestiones que para los católicos son fundamentales y no me digas que entonces ni siquiera mi fe es una fe sólida, única, inconmovible. No, lamento decirte que no. Bueno, Creso entonces lo deja al amigo y ya está cayendo el sol, no tiene ni fuerzas para volver a la casa. Y entonces ve un árbol con la hierba suave debajo del árbol. Era primavera, era una noche linda, entonces dice, bueno, lo único que yo tengo como certeza es que la tierra no se mueve, la tierra está acá y toca la tierra abajo de él, se recuesta y se queda dormido ahí. Se queda dormido
con la sensación de que, bueno, algo hay firme, algo hay sólido, y es la tierra que no se mueve. Al otro día se despierta, es la mañana, ¿viste esas mañanas lindas que vos te despertás como contento, como si nadie tuviera la culpa de nada, como que está todo genial? Entonces se queda un rato mirando los reflejos irisados de unas gotitas en una telaraña que había allá en el árbol, y cómo eso daba unos reflejos de colores y la belleza de eso. No sé si alguna vez viste las gotitas en una telaraña en un amanecer. Es maravilloso. Si nunca lo viste, no sabes lo que te estás perdiendo. Es uno de los espectáculos más bellos que existan. Pero bueno, vuelvo. Entonces este ve esa telaraña y dice, bueno, hoy ya me siento un poco mejor con esto de haber dormido sobre tierra firme. Entonces se decide a volver a la casa donde vivía el abuelo, la familia, todo va volviendo tranquilo. Y mientras va caminando se encuentra nuevamente con el amigo y con el mismo libro. Y entonces le dice, che, a ver, préstame este libro, porque no lo vi. ¿De qué se trata? Copérnico, ¿qué es esto de la teoría heliocéntrica? Y entonces el amigo le cuenta de qué se trata. Entonces Creso dice, bueno, pero Copérnico, ¿quién era Copérnico? Bueno, era un monje polaco, claro, monje, seguro no ganaría mucha plata, y polaco, se daba con Ginebra, Ginebra de la mala, así terminó. En Polonia se dan con un vodka que es alucinante, ¿no? Pero lo traduje al porteño. La cuestión es que dice, mira, no te creas que era tan pobre, era canónigo. Tenía, y además, ¿por qué decís que está loco? Bueno, no, porque mirá cómo las órbitas, claro, y además, entonces le cuenta, este amigo dice, mira, este libro viene editado con otro textito, por ahí, de un tal Johannes Kepler. Que resulta que Kepler descubre, y esto fíjate que es muy interesante, si bien acá estoy haciendo un salto de tiempo, pero para el relato me viene bien. Vos sabés que Copérnico pensaba que las órbitas eran circulares, ¿no? Con un centro en el medio y la órbita circular. Y él muere creyendo que estaba equivocada su teoría, porque si vos vas viendo por dónde pasan tanto las estrellas como los planetas, no invoca una. No podés prever ninguna de las estrellas ni de los planetas porque no pasan por donde Copérnico decía. Con lo cual, Copérnico muere pensando que lo que él había hecho, él se muere intuyendo que él tenía razón, pero al mismo tiempo creyendo que estaba equivocado. Es bien interesante esto. Pero resulta que Copérnico, como te decía, era un monje polaco y tenía ese catolicismo muy, muy acendrado, y para ese catolicismo polaco de esa época, todavía hoy pasa lo mismo para muchos, ¿no? Pero particularmente en ese momento había una idea de que el ser es y el no ser no es. El ser se identifica con el bien. El ser y el bien es Dios. Lo que es Dios. El no ser es el mal. El mal tanto físico, porque la sordera es un mal. Bueno, porque es una negación del ser de cada ser humano. Para el ser de cada ser humano le corresponde oír, dentro de esta postura filosófica. Yo no la comparto, digo cuál es la postura. ¿Por qué está mal matar a alguien? Bueno, porque el ser de la persona es vivir, entonces matar a alguien es negarle ese ser. ¿Se entiende la lógica? El ser es Dios. Entonces, el mal es el demonio, es otra cosa, pero no tiene la misma envergadura de Dios. Si Dios decide que el demonio no exista, el demonio no existe. Eso para Copérnico. ¿Qué tiene que ver esto con el heliocentrismo? Bueno, que entonces Copérnico tiene que pensar necesariamente en términos de círculo con un centro. Pero resulta que aparece Johannes Kepler. Y Johannes Kepler, muchas evidencias indican que no tenía esa misma creencia, más bien que estaba más cerca de ciertas posturas más deístas, de ciertas posturas que plantean maniqueas, ¿no? Que plantean que el bien y el mal están en lucha desde el principio de los tiempos y que son equipolentes.
es decir, que tiene la misma potencia, el bien y el mal. Si entonces vos pensás, en vez de un círculo con un solo centro, si vos pones dos centros, un centro aquí y otro centro acá, y querés hacer un círculo con dos centros, ¿sabés qué figura te sale? Una elipse. ¿Se entiende? Es decir, la elipse es lo que le va a permitir a Johannes Kepler advertir que por ensayo y error va viendo dónde está un eje, dónde está el otro eje de la elipse, y por ensayo y error en un momento es como en el Tetris que le caen todas las fichas cuando descubre dónde están los dos ejes. Y ahí sí entran a poder prever el movimiento de cualquier estrella y de cualquier planeta. Esto es dificilísimo, ahora no lo vamos a plantear. Pero es un tema que es brillante lo que descubre Kepler. Ahora fíjate, ¿te acordás que nosotros antes habíamos dicho que el gótico era Aristóteles, que después cuando venía el típico arte renacentista, la cúpula, etcétera, etcétera, y sobre todo el post-renacentista, eso era la vuelta de Platón, ¿se acuerdan? Pues ahora estamos frente al barroco. El barroco es la elipse. Donde más se nota esto es en la arquitectura. Toda planta barroca siempre toma la elipse como forma, pero también lo podés ver en la decoración, en la pintura, en el barroco en general. ¿Por qué? Porque Europa pasa ahora a tener dos centros. Ya no es solamente el centro de la fe en Roma, sino que el centro de la fe está en Roma, pero también está en Alemania, también, ¿se entiende? Es catolicismo y protestantismo. Eso va a dar lugar al barroco europeo. Y en América, eso va a dar lugar al barroco americano, porque son dos centros en tensión entre Europa y América. Y cuando vos ves en Ouro Preto la obra del Alejandro, cuando vos ves en Quito ese barroco quiteño, en México, cuando ves las grandes obras del barroco, nosotros también tenemos algunas manifestaciones más cerca, pero ahí es donde más se nota no solo la preeminencia, la pregnancia de la elipse en toda la plástica barroca, sino además notas esa tensión no resuelta entre la América profunda y la Europa hispánica, lusitana, que entran en tensión. Bien, la cuestión es que entonces nuestro amigo Creso dice, bueno, entonces yo ya me doy por vencido, ya no entiendo más nada, ni siquiera me queda la tierra como fundamento sólido de donde estoy. Y entonces ahí decide que lo único que a él le da alguna certeza y que lo único que arroja alguna certeza es que con el oro, la plata, las mercancías que vienen de América, está claro que si él hace plata, hace dinero, hace riqueza, hace fortuna, ¿te acuerdas que ya hablamos de la palabra fortuna? Si él hace fortuna, él va a ser bien visto en la sociedad. Y por lo tanto, lo que le conviene es dejarse de pavadas, basta de historias como las que le contaba el abuelo y dedicarse a hacer fortuna. Y entonces, él se instala en el burgo, pasa a ser el burgués. El burgo no es una ciudad cualquiera. El burgo, la palabra burgo viene del viejo germano burg, que significa muralla. Por eso boulevard es el lugar donde en las viejas ciudades amuralladas, cuando se tiran las murallas, hacen como una plaza en el medio. Bueno, esa plaza era el boulevard, es el lugar, el bar que reemplaza el lugar de la muralla. El burgo era, en cambio, todavía no tenía boulevard. El burgo era la ciudad amurallada. Esa muralla es un símbolo fascinante de lo que el burgués más va a buscar, que es la seguridad. ¿Te acordás cuando estudiábamos el cuadro de estructura de dominación? La seguridad jurídica, la seguridad policial, la seguridad militar, esos tres, ese trípode sobre el que se va a conformar el Estado-Nación moderno. Bueno, ahora lo vimos desde el punto de vista histórico. Después vamos a ver qué pasa cuando esta duda crezca y el nieto de Creso se tenga que encontrar con esto. Pero eso es otra historia.
Chao.